Y así damos comienzo a Lo Justo y Necesario, en vivo hasta las 2 de la tarde por A24, con toda la información en materia de seguridad social y, por supuesto, también con toda la actualidad que va aconteciendo minuto a minuto. Con respecto a fallos judiciales, permanentemente conocemos fallos que tienen como fundamento las deficiencias de los mecanismos de actualización de las jubilaciones en la Argentina. Ni las leyes de movilidad, que han sido 3 hasta el momento, han podido, con el alcance que tienen en cuanto a cantidad de prestaciones previsionales y sociales a la que llegan, han podido solucionar esta situación estructural. Estas leyes han tenido distintos componentes, recaudación tributaria que va a la seguridad social, índice de inflación, evolución de salario, combinadas de distintas maneras para lograr los índices que se aplicaron, depende de la ley, en forma trimestral o en forma semestral, y si bien han tenido distintas características y distintas variedades en estos dos aspectos, han tenido todas un denominador común. El denominador común está en que cada gobierno que asumió elaboró su propia ley de movilidad jubilatoria. La razón, bueno, la razón podríamos decir, a veces expresada y a veces no, destinar menos presupuesto al pago de jubilaciones y pensiones. Objetivo final, ahorro. Y cuando hablamos de ahorro, tenemos que hablar de jubilados que se convierten en forma reiterada en la Argentina en variable de ajuste de la economía. Las consecuencias entonces de esto es una sola también. Estamos con todo el tema de que si no se paga lo que se debe pagar, si se paga menos, si se paga mal, todo esto termina generando demandas. Entonces, asistimos hace décadas a una realidad, que es que el Estado induce al jubilado a ir a la justicia, y una justicia que, si bien le da la razón, demora años, un tiempo que en determinado momento de la vida no se puede esperar. Los tiempos de la justicia, como decimos siempre, no condicen con la realidad de espera de un jubilado o de un pensionado. A mí me da la impresión que al sistema político le cuesta a veces darse cuenta que cuando hablamos de jubilaciones, hablamos del sustento diario. Que cuando hablamos de jubilaciones estamos hablando de un derecho que está garantizado por la Constitución Nacional. Entonces, si lo vemos así, el sistema político tiene que amparar, tiene que proteger, y los jubilados tienen que ser una cuestión prioritaria. Sin embargo, muchas veces se prioriza los fríos números en pos, de alguna manera, se priorizan los fríos números y se deja atrás las necesidades de las personas. Las decisiones políticas que a veces se toman en materia de seguridad social generan vacíos previsionales que lo único que logran es la inequidad en la seguridad social, cuando la seguridad social necesita medidas a largo plazo, necesita medidas que se mantengan en el tiempo. Entonces, para crecer como sociedad, para mejorar el bolsillo de los jubilados, no nos tenemos que acostumbrar a que se nos cambien las reglas de juego a mitad de camino. No nos tenemos que acostumbrar a que los derechos no sean reconocidos. No nos tenemos que acostumbrar a una política arbitraria y contradictoria que dice, que promete lo que después no cumple. Y estos son los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Aumento del salario mínimo. Se adelanta el aumento en 5 meses. Impacta en 6 millones de trabajadores formales, además de trabajadores de la economía popular, programas y planes sociales.
Prestación por desempleo, un tema que adelantábamos la semana pasada como primicia. Se prorrogan las cuotas del seguro por desempleo hasta el 31 de diciembre en un valor del 70% del monto inicial. Empleo doméstico, 12% de aumento en el mes de septiembre, un aumento que se viene con reconocimiento de antigüedad y también pago de zona desfavorable. Sin embargo, a pesar del aumento del 12%, siguen los reclamos. Automedicación, otro efecto colateral de la pandemia. Automedicación en pandemia aumentó el consumo de medicación, los riesgos que trae para la salud en unos momentos. Y por supuesto los presento a Adrián Trócoli, Damián Di Pace con los temas. Damián Di Pace, buen día, ¿qué tenemos para hoy? ¿Cómo estás, Clara? Buen día. Exactamente, hoy vamos a ver, el piso de ganancias se va a subir supuestamente a 180.000 pesos. Te voy a estar contando cuánto es lo que van a evitar perder los trabajadores si esto se da. Estén atentos porque lo voy a decir. Vamos a dar adelanto de inflación del mes de agosto y también vamos a hablar del karma de los monotributistas para sacar crédito tasa cero. Adrián Trócoli, buen día, los temas de hoy. Buen día, Clara. Como casi todas las semanas tenemos un fallo nuevo, los jueces se están despertando y tenemos un pequeño avance más para los jubilados, como decías en la apertura del programa, un poquito más reconocido por la justicia. Muchísimos temas y por supuesto los fallos judiciales que además traen un interrogante, una de las consultas que hace la gente de manera frecuente, de manera cotidiana. ¿Cómo va a ser todo lo que tiene que ver con el cálculo de mi haber jubilatorio? Si soy trabajador en relación de dependencia, si soy trabajador cuenta propista y además los aumentos que se esperan en el mes de septiembre, aumentos que ponen en jaque a la inflación, entre ellos los alquileres que los vamos a estar hablando con Damián Di Pace. Te cuento algo muy importante. Si sos cliente de Superviel, tenés más de 55 años y te gusta escribir, anotate a la 7ª edición de Grandes Autores Relatos Cortos. Envíanos tu cuento o relato a grandesautores@superviel.com.ar hasta el 9 de septiembre. Este año, hace que tu historia cuente. Si sos cliente Superviel, tenés más de 55 años y te gusta escribir, inscribite a la 7ª edición de Grandes Autores Relatos Cortos. Envíanos tu cuento o relato a grandesautores@superviel.com.ar hasta el 9 de septiembre. Este año, hace que tu historia cuente. Bueno, y uno de los temas, yo decía hace unos momentos, los aumentos que ya están definidos en el mes de septiembre, los aumentos son 6, uno de ellos tiene que ver con el tema alquileres, todos aumentos que ponen en jaque por lo menos los pronósticos o lo que se espera como objetivo inflacionario de aquí a fin de año. Vamos a hablar de los alquileres, Dami. Te invito a que lo hagamos juntos acá. Ahí está, en la pantalla. Cuento claro un poco la situación y qué es lo que vamos a ver. Los alquileres estuvieron aumentando en el orden del 79% interanual. Se retira la oferta de alquiler de inmuebles del mercado debido a que la nueva ley fue mala para el propietario y mala para el inquilino porque encuentra alquileres más altos porque hay menor oferta de inmuebles. ¿Cuál es lo que tenés que saber? Bueno, ahora los nuevos contratos son interanualmente y vamos a ver casos concretos de cuánto debería estar hoy ajustándose un alquiler. ¿Querés que los veamos? Sí, vamos a recordarle a la gente que esta ley que menciona Damián Di Pace se sancionó en junio del año pasado, entró en vigencia en el mes de septiembre. El objetivo que tuvo fue regular el acceso a la vivienda, regular el acceso al alquiler por parte justamente del inquilino y que anualmente el Banco Central emite un índice de contrato de locación que este año se estaría acercando al 50% de incremento. Exactamente. Mira, acá tenemos esto, este es el índice de contrato de alquiler. Acá esto lo podés hacer desde tu casa. Fijemos arriba tenés la fecha del contrato de alquiler, si quieren lo podemos hacer en vivo y ponemos una fecha, puede ser julio, agosto del año pasado, y acá ponemos un monto del contrato de alquiler.
En el caso del monto del contrato de alquiler, acá figura, bueno, es un alquiler muy alto, porque es casi una casa, te diría, de 65.000 pesos. La variación del índice es 47% interanual. Hoy te estaría dando, si tenés que renovar el alquiler, 95.588 pesos. Obviamente que esto es interanualmente. Es difícil que hayas arrancado con un alquiler de 65.000 pesos. Pero acá te pregunto, esto es interanual. En el medio, sí. ¿Qué pasó con los salarios? ¿Qué pasó con las jubilaciones? ¿Qué pasó con la canasta? No, en el medio vos tenés hoy salarios que en el sector privado registrado fueron del 50% interanual, pero tenés el no registrado que estuvo en el 42% interanual, por debajo del índice. El problema es que cuando a vos se te vence este contrato, ponerle que el inquilino no quiera continuar, el propietario no quiera continuar con ese contrato porque le parece que es un contrato que es bajo, hoy está subiendo atento a que tiene que tener un año de alquiler congelado, o sea, va a perder por la inflación a lo largo de ese contrato. Entonces, ¿qué termina haciendo? Bueno, termina aumentando más que la inflación para, de alguna manera, ajustarse a lo que le puede pasar en el futuro. Una inflación hoy del 50%. Gracias, Damián. Y el inquilino en este momento tiene dos problemas. El tema que significa lidiar con estos incrementos de alquileres y conseguir propiedad para alquilar. Porque los propietarios, frente a esta ley que no les resulta benévola, sacan sus propiedades del alquiler. Cada vez hay menos oferta y lo poco que hay está en un valor, creo entender, porque lo sigo a Damián en este tipo de análisis, que supera lo que realmente vale. Tenemos en la Argentina 9 millones de personas que alquilan. Al 50%, al 49% le cuesta cada vez más mantener el costo de un alquiler. Esta ley no está cumpliendo con los objetivos que tenía previsto, que era de alguna manera sacarle todo el control al sector inmobiliario y regular más para el lado del inquilino. El inquilino la sigue pasando mal. Y todo esto tiene, a mi entender, un factor que es el factor esencial, el costo de vida. Siempre volvemos a lo mismo, el costo de vida que no condice con la realidad del bolsillo de un trabajador que cobra un salario medio, que se le complica el alquiler, de un jubilado, un pensionado. ¿Cómo hace un jubilado con una mínima para alquilar? El 82% de los jubilados en la Argentina cobran haberes mínimos. A partir de diciembre, 25.922 pesos. Pero vamos a un matrimonio de jubilados. Sumemos, y si sumamos es un ingreso de 2 haberes mínimos, si lo tienen, estamos hablando de 50.000 pesos mensuales de ingresos. Se le estaría llevando el 80% del ingreso en el caso que, por ejemplo, alquilen un departamento de 2 ambientes. Para que te lo pase a números sencillos, sería el 80% del ingreso de acá quiere sumar un dato Adrián Trócoli. Adrián, sí. Clara, en el último año las jubilaciones subieron 42%, bastante menos que esto, incluyendo el mejor periodo, porque si no daba 36 si cortamos agosto. Bastante menos de lo que acaba de decir Damián. Esto significa que el jubilado frente al contrato de alquiler perdió mucho. Y no es un detalle menor, porque los jubilados tienen que afrontar estos alquileres. Esta ley de alquileres se utilizó por un fallo de Salta, de 2 cámaras de Salta, para darle movilidad a los jubilados. No es un detalle menor. No es un detalle menor y además no es muy simple en la vida de un jubilado estar alquilando y mutar, porque cada vez que muta cambia su contexto, su entorno, el lugar donde atiende su salud, su médico de cabecera, y va mutando, por supuesto, a los barrios y a los espacios que realmente puede pagar. Pero bueno, no es solamente la problemática del jubilado, sino la problemática de las familias que cobran haberes medios. ¿Hoy cuánto está un ingreso medio en la Argentina? Hoy es de 81.000 pesos el ingreso medio, eso es bruto, por lo cual de mano te quedan unos 70.000 pesos. Hoy una familia de clase media, 4 personas que nos están mirando en casa, alquilando, más la canasta básica total, aproximadamente, Clara, necesita unos 130.000 pesos para estar viviendo. Viviendo, no hay ocio, no hay esparcimiento, no hay vacaciones, no hay recreación. Vive con eso. Y aparte pensemos lo siguiente, vos dijiste cuando empezamos a charlar y analizar este tema de la calculadora, que trajiste un trabajo excelente, hiciste, Damián, el tema
tema de la proyección, cómo esto impacta en los trabajadores informales, porque el trabajador informal también tiene que pagar un alquiler, el trabajador informal también tiene que comer, y tenemos en la Argentina el 40% de los trabajadores en la informalidad. Claro, porque incluso fíjate que aquel que está formalizado pero es un monotributista no tiene ingresos constantes. Entonces, cuando uno quiere alquilar como monotributista, sí o sí tiene que contratar un seguro de caución que lo avale. ¿Por qué? Porque, bueno, no tenés ingreso constante todos los meses y son 4 millones de personas. Y si sos autónomo, no te fue bien y encima, con 55.000 pesos, como lo decimos siempre acá, pagás ganancia, pero además tenés que alquilar. Entonces, estás en una situación que esa gente, de alguna manera, es formal, pero obviamente no tiene ingresos constantes. Imagínate, Clara, aquel que no tiene ni siquiera ni es monotributista ni es autónomo. ¿Cuántos son en Argentina? 5 millones de personas. El problema de la vivienda, además, es que el gobierno o los políticos quisieron forzar al mercado ante una situación y no le dio nada como sustituto. No es que uno pueda alquilar o tener un crédito hipotecario y yo decir, bueno, quiero tener mi vivienda. No, es esto o nada. Repitamos una consulta que nos está llegando. ¿Qué pasa si no se puede en el primer año con este índice de contrato de locación que publica el Banco Central en su primer año de ley? ¿Qué pasa si no se puede sostener el alquiler? ¿Hay forma de rescindir sin costo alguno por parte del inquilino? El inquilino tiene que avisar. Ahora también con 3 meses de anticipación que se va a ir del lugar porque no lo puede sostener. Por lo cual también eso no está bueno, porque antes lo que hacía, yo te digo, nunca hubo problemas entre inquilinos y propietarios. Hicimos de algo general cuestiones particulares. Entonces, antes, ¿cómo eran? Las revisiones eran semestrales, se acordaba entre el inquilino y el propietario. Al entrar el Estado a regular esta situación, generó un gran problema. Una situación que era de algunos particulares se generalizó. Ahora a todos les va mal, Clara. Bueno, reiteremos, estamos hablando de la problemática que están viviendo 9 millones de personas que sintieron que esta ley promulgada a mediados del año 2020 iba a ser de alguna manera una solución, un factor positivo en su vida cotidiana, en el día a día, en su bolsillo, y lamentablemente no está resultando así. Yo hablé las semanas pasadas con gente del oficialismo, de la oposición, porque la oposición es la que en definitiva generó la presentación de esta ley de alquileres, que fue por todo el arco político en el Congreso avalada. Ahora la misma oposición quiere plantear una ley para derogarla. Entonces mi consulta fue, pero si ustedes fueron los que la presentaron, esta ley se llamaba la ley Lipovetsky. Bueno, sí. Me dice, evidentemente no funcionó. ¿Sabes lo que yo pienso, señores televidentes? Que ensayamos con la población, ensayamos con la sociedad. No los políticos dicen, bueno, a ver cómo funciona esta ley. Bueno, señores, paguen los costos políticos porque no funcionó. Y además el mercado y los actores le decían que no iba a funcionar. No se puede estar estirando una situación que realmente tiene que ver con el bolsillo de las personas, con los bolsillos de la familia, con el bolsillo de jubilados y pensionados. Y un dato interesante que daba recién Adrián Trócoli, por favor, Adrián, reitéralo. Contanos el crecimiento que han tenido las jubilaciones y pensiones en este último año relacionado a la suba con respecto a la ley de alquileres vigente. Si tomamos de septiembre a septiembre, tenemos 42,99%, 43% de aumento para las jubilaciones. Damián, si mal no recuerdo, dijiste 50% es lo que dio el último año. Se quedan 8 puntos bajos. Claro, y el problema que estás teniendo es que si vos vas a renovar el alquiler, el aumento del alquiler es en el orden del 79%. Como era un alquiler de 2 años, también quedó retrasado. Entonces vas a tener renovaciones promedio del 79% interanual con, digamos, ingresos por parte de los jubilados del 42% interanual. Ahí tenés un problema mayúsculo porque obviamente el alquiler vuela y, reitero, la oferta se va retirando cada vez más del mercado. ¿Y sabes hasta cuándo hay que esperar? Clara, lo que te prometen los políticos en campaña. Hay que esperar hasta diciembre que presenten el proyecto. Claro, cuando ganen ellos. A ver, pero acá volvemos a la apertura del programa. Los tiempos de la política, los tiempos de la justicia no son los tiempos de la gente. Son tiempos absolutamente muy distintos. Hablábamos del tema de alquileres relacionado a que la suba de alquileres forma parte de los 6 aumentos del mes de septiembre confirmados que ponen en jaque los números de la inflación. Pero como si esto fuera poco, al tema de los alquileres también se junta, se suma la suba en las expensas. Suba de las expensas también porque aumentaron las paritarias de los encargados de edificio que también venían retrasadas, por lo cual también tenés
subas de despensas y subas de prepagas. Digamos, septiembre va a ser un mes de suba de servicios privados importantes, claro, lo cual va a llevar al alza el precio, el índice de inflación, que parecería ser que para el gobierno en el mes de agosto va a dar el orden del 2,6-2,7%. Sin embargo, en el mes de septiembre no cedería Clara y el piso ya va a quedar ahí, porque servicios llevaría al alza el índice incluso sobre bienes, servicios privados, ¿no? Damián, ahora seguimos con vos y con Adrián Trócoli analizando este tema. Tenemos que ir a un último momento. Se acaba de determinar una nueva prórroga en la inscripción de las becas Progresar. Hasta el 17 de septiembre estará abierta la inscripción para que los jóvenes se inscriban en esta asistencia para culminar, para finalizar estudios primarios, secundarios, terciarios y universitarios. Recordamos que se puede pedir hasta los 24 años, se extiende hasta la edad de 35 si la persona que solicita pertenece a un contexto monoparental y tiene hijos menores de 18 años, y no tiene límite de edad si la persona que solicita es persona trans, de pueblos aborígenes o persona con algún tipo de discapacidad. La inscripción, que ahora será hasta el 17 de septiembre, se puede realizar a través del portal del Ministerio de Educación de la Nación o a través del portal de la Administración Nacional de Seguridad Social. Y para continuar agregando más elementos, más información a las becas Progresar, salario mínimo vital y móvil con el aumento del mes de septiembre también alcanza a las becas Progresar. Recordemos que el salario mínimo vital y móvil se acaba de adelantar el 1% de aumento que se tenía que dar en el mes de febrero, se adelanta a 5 meses a partir de este mes. ¿Y cómo impacta en las becas Progresar? Que aquellas personas que necesiten inscribirse para culminar estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios, tienen que demostrar ingresos que no superen los 3 salarios mínimos. Estos ingresos pueden ser ingresos individuales o mensuales, o familiares, pero este ingreso mensual no puede exceder los 3 salarios mínimos vital y móvil, a hoy 29.160 pesos. Te prometimos hablar de un fallo judicial que tiene que ver con deficiencias en los mecanismos de actualización de las jubilaciones. Bueno, ¿qué hizo la justicia? Ordenó actualizar por un índice distinto al que había determinado una reforma jubilatoria del gobierno de Mauricio Macri. Clara, te agrego algo al tema anterior. ¿Te acordás que los jubilados que habían tenido más de 30 años de aporte iban a cobrar el 80% del salario mínimo vital y móvil? Bueno, con esta suba siguen sin tener ese plus, siguen sin tener el premio. El salario mínimo vital y móvil sigue siendo bajo respecto a la jubilación mínima. No hay premio para los jubilados con este salario. Pasamos a la justicia. El fallo en realidad es muy sencillo. Lo que pasa es que es el primero que declara la inconstitucionalidad de un artículo de la ley de movilidad que fue sancionada por el gobierno de Macri, y el resumen es claro. Reparten para todos los gustos. Todos los gobiernos han cometido errores y como resultado la justicia va enmendándolos de a poco. Lo que salió de Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social es que la forma de actualización de las remuneraciones determinada por la ley de 2017 durante el gobierno de Macri también es inconstitucional, y entonces corresponde mejorar la base jubilatoria. Esto es sencillo de explicar, largo, pero sencillo. Vamos a hacerlo muy corto. Para poder jubilarme yo tengo que tener bien calculado el promedio de remuneración. Adrián, no se puede vivir con leyes enmendadas, y con leyes enmendadas tan sensibles y tan determinantes como son las leyes que tienen que ver con las cuestiones previsionales, Clara, y con la futura jubilación. En 3 años tuvimos 4 leyes, más 3 parches. Esperá, y acá te agrego que dejaron todas
litigiosidad previsional, que todas dejaron demandas al Estado. Dejaron todas a arrastre porque no corrigieron, empalmaron mal, no corrigieron lo que hicieron las otras, dieron aumentos desfasados, atrasaron el pago, modificaron la forma de cálculo, dividieron cómo se calculaba la jubilación de la movilidad. Todos estos son problemas que hoy están resolviendo en la justicia. Los tiempos judiciales no son los mejores, pero van avanzando. Vamos a contarle a la gente, y esto lo vas a saber explicar muy bien vos, el tema que la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social ordena cambiar el índice de cálculo, ordena reemplazar el RIPTE por el ISBIC. Esto es para el cálculo de las remuneraciones. Pensé que lo habías dicho al revés y me trabé. Correcto. Cambia el RIPTE por el ISBIC. Lo que dice es esto. Hasta cierto periodo, no importan las fechas, hasta que sale la vieja ley de movilidad de jubilaciones en 2009, la justicia había ordenado utilizar el ISBIC. Luego Macri lo cambia por decreto, luego esto se modifica en una ley. Lo que dicen es, para ese periodo ya habíamos dicho ISBIC y la diferencia es muy importante. Entonces, si yo no tengo bien calculado, esto es lo que se tiene que retener, si yo no tengo bien calculado mi promedio de remuneraciones, mi base jubilatoria no va a representar mi sueldo. Y si yo no tengo un buen sueldo, mi jubilación va a ser en base a algo mal calculado y de menos. Es un fallo que en realidad beneficia no solamente al caso en cuestión, que es la Fuente Ignacio, el señor que demanda y sienta precedente, sino que beneficia a todos aquellos que en el cálculo del haber inicial tienen un fuerte componente de aportes anteriores al año 2009. Exactamente. Esto solo afectaría, porque todavía no salió de la Corte, a aquellas personas que cesaron en su trabajo, no a los 65, sino un tiempo antes. El ejemplo clásico es: tengo 30 años de aporte de relación de dependencia, trabajé 4 o 5 años, o fui despedido, pero trabajé 4 o 5 años como autónomo, entonces mi base jubilatoria es un poquito más vieja que los últimos años. Si me voy de 2009 para atrás, la diferencia es muy importante. Clara, es el doble. Adrián, enseguida volvemos con todo el tema que tiene que ver con los cálculos de la jubilación si sos monotributista, con los cálculos de la jubilación si estás en relación de dependencia, y con Damián vamos a seguir hablando del tema de los aumentos de septiembre, pero además de las dificultades que están teniendo los monotributistas para acceder a los créditos tasa cero. Te cuento algo que tiene que ver con ocupar tu tiempo ocioso de la mejor manera. Si querés encontrar juegos de entretenimientos y actividades gratuitas, si querés saber cómo escuchar mensajes por WhatsApp de la manera más rápida, entra a www.mayoresconectados.com.ar y si no, por Face a Mayores Conectados Argentinas. Reiteramos, todo esto que contamos cada semana tiene que ver con tu tiempo ocioso, utilizarlo de la mejor manera, pero además sin sacar un solo peso de tu bolsillo. Hace unos momentos, en la apertura del programa, mencionábamos un tema que tiene que ver con la salud. Yo voy más allá, creo que tiene que ver con la vida misma. Los problemas de la automedicación, que existen siempre, pero que ha pasado puntualmente en pandemia. Se ha profundizado y este está siendo un efecto colateral, un efecto dañoso de la pandemia. Vamos a hablar con Isabel Reynoso, quien es presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina, para ver cómo prevenimos de todos los riesgos de la automedicación y además del costo de los medicamentos que están con una tendencia más alta a los números de la inflación. Isabel, buen día. Gracias por recibirnos. Buen día, Clara. ¿Cómo están? Contanos qué está pasando con este efecto colateral, con uno de los efectos colaterales de la pandemia. Sí, nosotros desde el Observatorio de Salud, Medicamentos y Sociedad de la Confederación Farmacéutica venimos midiendo el comportamiento y el consumo de los medicamentos prepandemia, durante la pandemia y claramente con respecto a los psicofármacos, hay un aumento del año 2021 respecto al año 2020, que ya había dado un aumento respecto al año 2019, de alrededor de 7,75%. Ya lo habíamos detectado con el consumo de melatonina, que es un, medicamento sin receta médica, que se utiliza como hipnótico por los trastornos del sueño que provocaron, la primer fase de la cuarentena,
y ahora lo estamos midiendo con los medicamentos que son bajo prescripción médica, considerando que hay un aumento importante en todo lo que tiene que ver ansiolíticos, antidepresivos y también hipnóticos. Isabel, vos hablas de los medicamentos de venta libre y se entiende por qué el consumo puede profundizarse, porque son de venta libre, no necesitas receta. Ahora, los que necesitan receta, la automedicación, ¿en qué momento se produce? Cuando la persona lo compra con la receta en la farmacia, pero después lo toma como quiere, en el momento que quiere y en las dosis que quiere. No respeta lo que se le prescribe. No, acá en este caso los datos con respecto a psicofármacos tienen que ver todos los medicamentos que fueron prescriptos por un médico, lo que está marcando que el nivel de ansiedad, de angustia, de incertidumbre, de depresión provocado por el contexto pandemia, digamos, impacta en lo que es el consumo de medicamentos, venta bajo receta, prescriptos por médicos y dispensados como corresponde en las farmacias. Lo que nosotros entendemos que en la pospandemia es un tema a abordar debido a que en nuestro país claramente se está marcando lo que es la medicalización de las angustias. O sea, hoy tenemos personas que, porque han perdido familiares, porque digamos, al cambiar su ámbito de trabajo y no salir de la casa y trabajar en su lugar le ha provocado trastornos en el sueño. También tiene que ver lo que es la pérdida del empleo, este mismo crecimiento del consumo de psicofármacos prescriptos por médicos y dispensados correctamente, tiene un correlato con lo que sucedió en la crisis del 2001. Exactamente, en el 2001-2002, cuando hubo una importante crisis económica, digamos, sobrevienen los problemas relacionados con el sistema nervioso Isabel, central. A ver, en realidad el tema de la necesidad de determinada medicación está justificada por el contexto que se está viviendo, por todo lo que vos mencionaste. Lo que sí hay que prever y hacerlo con tiempo es resolver este flagelo que se trata del consumo de psicofármacos y la automedicación. Te pregunto, hablando de los medicamentos, ¿sigue la tendencia que tanto los medicamentos de venta libre como los medicamentos bajo receta tengan un crecimiento en precios más arriba de la inflación? Yo te pregunto, ¿cómo se justifica esto? ¿Hay un Estado que no está presente lo suficiente en los controles y en la auditoría de toda esta cuestión? ¿O los hay y la industria no respeta los acuerdos? Claro, el formador de precio del medicamento es el laboratorio fabricante. Acá tenemos que separar que también la pandemia ha traído el consumo de ciertos medicamentos que son los pseudoanestésicos, son 5 medicamentos, propofol, pancuronio, fentanilo, que han crecido de una manera importante y nuestro país, como el resto de los países, estaban buscando todos estos 5 fármacos. El gobierno le puso, digamos, por resolución de la Secretaría de Comercio y Ministerio de Salud, un precio límite, pero ¿qué pasaba? Después no se conseguían esos medicamentos. Absolutamente necesarios. Para que la gente entienda, los pseudoanestésicos son absolutamente necesarios para los pacientes respirados, o sea, no había opciones. Si bien los farmacéuticos iban reemplazando, siempre el reemplazo es por pseudoanestésicos. En ese grupo de medicamentos que tuvo un gran impacto y sobre todo en los primeros 6 meses del año, donde tuvimos muchos casos de pacientes respirados, de pacientes internados, creció por encima de la inflación. Después tenemos los medicamentos comunes, que son los que la gente viene normalmente a comprar a la farmacia, y ahí tenemos 2 mercados, desde el año 2018, 2 precios que rigen. Un precio que tiene que ver para el convenio de PAMI, donde ese siempre sigue por debajo de la inflación. El año pasado un 12% de aumento, este año nos llega de enero a julio un 20%, con una inflación de 29.10%. Y el otro 60% del mercado, que se compone por medicamentos de venta libre y por medicamentos de aquellos que no tienen, los jubilados que no tienen el convenio de PAMI, que el aumento promedio fue de 28,61 de enero a julio de este año. Ahora bien,
como cada producto, cada medicamento tiene su precio, el impacto en el bolsillo de las personas va a depender del tratamiento que está realizando, ¿sí? De todas maneras, siempre hay, digamos, sustituciones que hacen que el paciente pueda acceder al medicamento. Isabel Reynoso, muchísimas gracias. Abrazo. No, gracias a ustedes. Buen día. El consultorio, por supuesto, de Lo Justo y Necesario, un clásico esperado en el programa a través de todas las redes de A24 durante toda la semana. Estas son las consultas que nos van llegando. Contestamos. Nora Sanz: escuché el fallo del jubilado de la provincia de Mendoza por los aumentos por decreto y la movilidad suspendida. Quiero saber si puedo yo hacer juicio para cobrar las diferencias. Espero la contestación. Por supuesto, sí se puede. Justamente no es un fallo que directamente impacta en todos aquellos que se sientan afectados por estas diferencias generadas, pero sí son fallos que generan precedente para que se pueda seguir litigando. Vamos a la siguiente consulta. Julia Bulacio: tengo pensión no contributiva, de la mínima. En septiembre, ¿cuánto voy a cobrar? Las pensiones no contributivas a partir de este mes están en un monto de 18.146 pesos. 18.146 pesos. A ver la próxima. Acuérdense que nos llega a través de todas las redes de A24. Martín Farías: soy Mario de Santiago del Estero. Le mandamos, por supuesto, un saludo muy especial a la gente de Santiago. Pensionado, tengo un hijo menor, ¿me corresponde la tarjeta alimentar? No, al único sector de pensiones que por el momento se ha incorporado a la tarjeta alimentar es a las madres de 7 o más hijos que cobran justamente pensiones asistenciales por madre de 7 o más hijos. A ver la próxima. Inés Petrov: quiero saber si hay prórroga para la fe de vida y, de ser así, ¿hasta cuándo sería? Bueno, espero la contestación. Gracias, la gente siempre es muy amable. Sí, la fe de vida, la presentación de la supervivencia está prorrogada hasta el 31 de diciembre, es decir, que los mensuales de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se podrán cobrar sin ninguna dificultad. Hasta el 31 de diciembre, entonces, prorrogado el trámite de fe de vida. No sé, Horacito, si hay más, vos me dirás. A ver, ahí tenemos más. Marlene Escarban: Clara, ¿cuánto tarda en salir la jubilación de madre por crianza de los hijos? No, esto no es así. El tema del reconocimiento de tareas de cuidado por hijos no genera derecho automático a la jubilación. Son dos cuestiones totalmente diferentes, que se complementan, pero dos cuestiones diferentes. Primero, si tenés hijos y estás en la posibilidad, ¿qué haces? Pedís un turno presencial en ANSES para solicitar el reconocimiento de servicios por tareas de cuidado a los hijos. Y una vez que tenés esos años reconocidos, ahí vas a ver si podés sumarlo a años registrados que puedas tener por tu historia laboral, o si lo podés además completar con moratoria previsional, recordando que los años por moratoria previsional, para obtenerlos, hay que pasar por un socio económico. A ver, bueno, y seguimos contestando. Carmen Pereira, Wenceslada Pereira, San Martín de Mendoza: quisiera saber si me pueden pasar a la jubilación de madre de 7 hijos. No, no hay pases. La jubilación de madres de 7 hijos no es jubilación, es pensión. Y son pensiones asistenciales. Y las pensiones asistenciales se obtienen por una situación económica de vulnerabilidad. Es de la única manera, no existe el tema de los traspasos. La última, a ver qué tenemos para responder. Pedro Amor, de la provincia de Buenos Aires: quería consultarle si se modificó la edad para acceder a la pensión por fallecimiento de un trabajador de 18 a 24 años. No, acá hay un poco de confusión, así que, Pedro, te lo vamos a contestar junto con el doctor Adrián Trócoli. Para la pensión
no hay una edad determinada. Tenés que estar en la condición de causaviente, si tenés derecho como causaviente de acceder a la pensión de un trabajador que era jubilado o un trabajador retirado, ¿sí? Por supuesto, la prioridad la tienen los cónyuges, la tienen los convivientes, la tienen los hijos con discapacidad y los hijos menores de 18 años. Y acá le doy el pase a Adrián Trócoli para que se refiera a lo que está pasando con los 24 años, porque no es antojadiza esta consulta. No, tiene algo que ver que ya comentamos en el programa y que salió bastante en los medios en general. Lo que pasó es que los juzgados con sus tiempos empezaron a homologar lo que pasó con el Código Civil. El Código Civil dice que como padre yo le debo alimentos a un hijo hasta los 25 si estudia, no 24. Y hubo algunos titulares cruzados. Pero la ley de jubilaciones y pensiones lo que dice es que ese hijo tiene derecho, en caso de fallecer el padre, solo cobrar hasta los 18. Bueno, quedaba una diferencia, pues se supone que lo que no pagó el padre lo iba a pagar al Estado. Claro. Bueno, esta responsabilidad que tenía el padre se le traslada al Estado en el caso de pensión a través de fallos judiciales y no es uno solo. La noticia de hace unos 15 días fue que había salido por cautelar. Es un tema que tiene mucho tiempo de tratamiento entre nosotros, entre los abogados, en tribunales. Ahora está más extendido y entendemos que los menores de edad que no tienen una viuda que está cobrando, pueden seguir cobrando, pero juicio previo. Damián, ya no nos queda mucho tiempo de programa. Necesito, si me podés explicar muy brevemente, y lo explicamos en otros programas que sigan el tema también, ¿cómo se calcula el haber de un autónomo o cómo se calcula el haber jubilatorio de una persona en relación de dependencia? Bueno, te respondo yo, Damián, dijiste. Adrián. No, a ver, fácil. La pregunta que nos hacen siempre, Clara, es: ¿soy autónomo? ¿Voy a jubilarme con la mínima? Y casi. El problema es que se toma el promedio de todos los años para el autónomo, y las rentas de referencia, lo que viene a ser el sueldo, es un valor muy, muy bajo. Los valores hacen a la jubilación no en un porcentaje fijo, pero para que tengamos un parámetro, 30 años de aporte me dan solo el 45% del salario. Entonces, teniendo las categorías de autónomos, que solamente las dos categorías más altas, de la 1 a la 5, superan ampliamente el valor del haber mínimo, no hay casi posibilidades. Lo repito, las rentas de autónomos que se pagan son muy, muy bajas. La segunda pregunta en 10 segundos es: ¿puedo hacer juicio? Solamente las personas que tienen aportes autónomos anteriores a 2007 tienen posibilidad de hacer juicio, porque los aportes en ese momento eran más altos y no son reconocidos. En un minuto, explícame, Damián, ¿qué está pasando con los monotributistas? Pues ya tenemos que cerrar, y los créditos a tasa cero. Lo que está sucediendo, Clara, es que los monotributistas tienen que tomar el crédito a tasa cero, pero tomando las tablas hasta junio, no las tablas actualizadas en agosto. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando? Bueno, que cuando van a sacar el crédito solamente pueden haber facturado un 20% y más que el límite de piso de su categoría. Quedan muchísimos afuera. ¿Por qué? Porque a junio de 2021 la inflación fue del 50%. Otra vez este tipo de crédito deja fuera a muchos monotributistas que lo están necesitando y no están pudiendo sacar el crédito a tasa cero. Bueno, ya en el cierre del programa quiero darles una información que es muy importante, que realmente es una buena noticia y tiene que ver con la vuelta de actividades presenciales en los centros de jubilados. El PAMI ya ha organizado a través de sus respectivas áreas sociosanitarias todos los protocolos que deben regir en los 4.200 centros de jubilados y pensionados que hay en la Argentina. Principales cuestiones que hay que tener en cuenta es que se toma esta resolución porque el 90% de las personas mayores ya están vacunadas. Esto lo dice el Ministerio de Salud de la Nación. Por supuesto, en los centros de jubilados se va a propiciar que las actividades sean mixtas, un poco presenciales, un poco remotas, que haya señalización, que estén todos los mecanismos de protocolo
articulados, lo que se pueda realizar al aire libre será al aire libre, por supuesto cumpliendo con todos los protocolos sanitarios. Dos agradecimientos antes de despedirme. Pensaba hace unos días, ¿no?, que la pandemia ha hecho que parte de nuestro rostro esté cubierto por el barbijo, pero las miradas no, nuestras miradas han tenido en todos estos meses realmente un lugar protagónico. Hay un centro que se especializa en embellecer aún más tu mirada, así que seguilos en @YuseBeauty, spa de miradas. Y además, por supuesto, agradecerle a la gente de Naturanchef, @Naturanchef, vianda saludable. Nos tenemos que despedir, sí, nos tenemos que despedir, no hay más tiempo, por supuesto. Sigan en A24, que ya viene el señor Javier Díaz con Todo en Uno. Y por supuesto tengo que despedir a mis coequiper, Adrián Trócoli, Damián Dipache. Gracias por la compañía y todo el contenido que le han puesto Buen al fin de programa. semana para todos. Seguí en A24, muchísima información, Todo en Uno. Ya nosotros seguimos en las redes y dejanos tu consulta durante toda la semana. Gracias. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Human Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superviel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. En Almirante Brown está en marcha el plan de vacunación contra el COVID. Inscribite ingresando en vacunatepba.gba.gov.ar. Sigamos cuidándonos. Ya estamos vacunando. Todos somos Brown.